Amados míos, si supieran lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo invisible que nos rodea, si tan solo pudieran ver con los ojos del Espíritu por un instante, entenderían que no estamos viviendo días comunes. Lo que muchos consideran simplemente malos tiempos, estrés, problemas cotidianos, en realidad es el reflejo de una guerra mucho más profunda, mucho más antigua, una guerra espiritual. Sí hablo de esa batalla que no se ve, pero que se siente en el alma, esa presión constante en el pecho, esos pensamientos que no se detienen, esa lucha que no se puede explicar con palabras, pero que sabemos que está ahí. No te engañes. El enemigo de tu alma no descansa, no duerme, no se distrae. Él sabe que su tiempo es corto y por eso está más activo que nunca, pero no viene con cadenas visibles ni con cuernos y tridentes. No, su estrategia no es el estruendo, es el susurro. No se presenta como amenaza abierta, sino como lógica disfrazada, como una emoción no controlada, como una distracción inocente. Y mientras tú crees que estás simplemente viviendo tu vida, Él está tomando territorio, porque no necesita tumbar tu puerta, si tú mismo le dejas abierta una rendija. Y esa rendija muchas veces ni siquiera es pecado evidente, sino ignorancia espiritual. Por eso he venido hoy a hablarte, no porque quiera entretenerte, no porque necesites una historia más. He venido a compartirte algo que puede ser la llave que estabas buscando. Una llave para cerrar puertas, una llave para romper ciclos, una llave que no se encuentra en fórmulas mágicas ni en rituales vacíos, sino en el conocimiento revelado. El conocimiento que nace del Espíritu Santo y que expone las trampas del enemigo, porque cuando entiendes cómo opera, entonces puedes resistir, entonces puedes vencer, entonces puedes ser verdaderamente libre. Muchos hijos de Dios caminan con la Biblia bajo el brazo, pero sin saber cómo usarla. La leen como si fuera letra muerta. La repiten como quien repite una receta sin fe, sin fuego, y por eso no hay cambio, porque la palabra de Dios no fue dada para decorar nuestras casas, sino para edificar nuestras almas. No fue escrita para que la memoricemos como un poema, sino para que la empuñemos como espada, porque sí es una espada, viva, cortante, llena de poder, y el diablo lo sabe. Él no teme tu emoción, teme tu convicción, teme cuando tú sabes lo que portas, cuando sabes quién eres, cuando sabes lo que dice la palabra y te paras sobre ella como fundamento. Pero aquí está la realidad: muchos no han sido enseñados a discernir, muchos no han sido alertados sobre las grietas espirituales que el enemigo utiliza para influir, manipular y controlar. Y no estoy hablando de posesión demoníaca como en las películas. Estoy hablando de control sutil, de pensamientos distorsionados, de emociones fuera de control, de atmósferas espirituales contaminadas. Todo eso puede comenzar con una grieta tan pequeña como una herida emocional sin sanar, una mentira no confrontada, un hábito tolerado. Por eso, hoy quiero hablarte de algo muy serio, muy delicado y muy necesario: los 5 tipos de personas que son más susceptibles a ser influenciadas por el enemigo. No para condenar, no para señalar, sino para que abras los ojos, para que te examines, para que permitas que el Espíritu de Dios alumbre esas áreas donde quizás has estado ciego por demasiado tiempo. No se trata de miedo, se trata de preparación.
porque Dios no nos ha dejado desarmados. Nos ha dado armas poderosas en Él para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para tomar autoridad. Pero no podemos usarlas si primero no sabemos contra qué estamos luchando. El apóstol Pablo dijo: no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque lo que se ignora te domina. Lo que no confrontas te controla. Y aquí es donde entra la revelación que el Señor ha puesto en mi espíritu. Hay 5 perfiles espirituales, 5 formas de vivir o de pensar que abren puertas al enemigo sin que la persona lo note. 5 tipos de personas que, aunque aman a Dios, aunque oran, aunque sirven, están bajo influencia espiritual porque no han cerrado las puertas correctas. Y esa es una de las estrategias más astutas del enemigo: hacerte creer que todo está bien mientras tu alma se apaga lentamente. Yo los he visto, los he sentido, he llorado por ellos, personas con ministerios, con dones, con llamados auténticos, pero que no han discernido la raíz de sus ciclos repetitivos. Gente buena, gente fiel pero herida. Y donde hay herida sin sanidad, hay puerta abierta. Donde hay orgullo sin rendición, hay puerta abierta. Donde hay religiosidad sin relación viva con el Espíritu, hay puerta abierta. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que el enemigo entra y se instala no como un intruso, sino como quien tiene derecho. Pero hoy, si tú decides quedarte conmigo hasta el final, vas a recibir algo más que información. Vas a recibir luz. Luz para ver lo que no habías visto. Luz para entender lo que has sentido por años y no podías explicar. Luz para cerrar aquello que ha estado drenando tu fuerza, tu pasión, tu fe. Porque el conocimiento que viene del Espíritu no solo informa, transforma. Y eso es lo que deseo para ti hoy: transformación, no momentánea, no emocional, sino real, profunda, eterna. Así que quédate, escucha, abre tu corazón, porque lo que sigue no es una enseñanza más, es una invitación a una nueva dimensión de discernimiento espiritual. Y te advierto, desde ahora, puede que te confronte, puede que te incomode, pero si te dejas tocar, también te liberará. Ahora respira, cierra tus ojos por un momento y dile al Espíritu Santo: muéstrame si yo soy uno de ellos. No me dejes ciego ante mis propias puertas abiertas, porque solo los humildes reciben revelación y solo los que se examinan pueden ser restaurados. Te lo aseguro, lo que está por venir será como un espejo para tu alma. Prepárate. Lo más importante está por revelarse. Entiendo perfectamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de este mensaje. Así que permíteme hablarte desde lo más profundo de mi alma, no como quien enseña desde un púlpito frío, sino como quien ha caminado entre lágrimas, ha sentido la fragilidad de su propia humanidad, pero también ha conocido el fuego vivo del Dios que nunca falla. Hoy quiero hablarte a ti, que en algún momento te has sentido vacío, seco, cansado, y no porque hayas negado a Dios, no porque te hayas revelado abiertamente, sino porque has estado viviendo en medio de algo sutil, invisible, pero muy real: la duda, la incredulidad disfrazada, esa que no grita, pero que va erosionando tu fe lentamente. No estoy hablando de los que maldicen a Dios con sus labios, no. Estoy hablando de aquellos que siguen yendo a la iglesia, que siguen orando cuando pueden, que aún llevan una Biblia en la mano, pero ya no sienten nada, porque ahí, justo ahí, se esconde la trampa más peligrosa del enemigo,
el tipo de incredulidad que no parece mala. Esa que se disfraza de lógica, que dice, es que no siento nada, cuando oro yo ya lo intenté y no funcionó. Quizás esto no es para mí. ¿Sabes a lo que me refiero? No es que hayas dejado de amar a Dios, es que has empezado a pensar que quizás Él ya no se manifiesta como antes, que tal vez tu vida no es digna de milagros, que quizás el cielo guarda silencio contigo. Pero escúchame, esa voz no es la del Espíritu Santo. Esa es la voz del acusador, del engañador, del que sabe que si logra sembrar una pequeña duda, no necesita atacar con violencia, solo necesita abrir una grieta. Y esa grieta es tan común. La vemos en aquellos que han orado por años por un milagro que nunca llegó como esperaban. En aquellos que una vez creyeron con todo su corazón, pero la vida les dio golpes tan duros que ahora oran con palabras pero sin expectativa. En los que dicen, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué a mí no me responde? Y esa incredulidad no empieza como rebelión, empieza como decepción, como ese susurro que dice, lo intentaste y nada pasó. Muchos de los que me escuchan ahora mismo han vivido eso. Has visto enfermedades que no sanaron, oraciones que no se respondieron, puertas que nunca se abrieron. Y entonces, sin darte cuenta, comenzaste a leer la Biblia, pero ya no con hambre, a orar pero sin autoridad, a cantar pero sin lágrimas. Y no porque no quieras sentir, sino porque te parece que ya no puedes. Y ahí es donde el enemigo sonríe, porque él no necesita destruirte con fuego, le basta con congelarte con duda. Él sabe que si puede convertir tu relación con Dios en una rutina vacía, ya ganó terreno. Pero yo he venido hoy a decirte con todo mi ser que no es tarde, que el mismo Espíritu Santo que una vez encendió tu corazón, está aquí ahora tocando a la puerta de tu alma. No te ha olvidado. Él conoce ese lugar donde escondes tus preguntas sin respuestas. Él ha escuchado tu clamor en las madrugadas. Él ha visto tu lucha entre la fe y la lógica, entre lo que sabes que deberías creer y lo que realmente estás sintiendo. Y no te juzga por eso. No, Él viene a restaurarte, pero antes de restaurarte, tiene que revelarte algo. Esa incredulidad, aunque parezca inofensiva, es una puerta. Y no cualquier puerta, es una rendija por donde el enemigo entra y toma legalidad. Porque Él no necesita que renuncies a Dios. Le basta con que vivas como si Él ya no fuera suficiente. ¿Puedes entender eso? No se trata solo de emoción, se trata de postura espiritual, de lo que tú decides creer, aun cuando todo lo demás te diga que no tiene sentido. El enemigo es astuto. No viene con cadenas visibles, viene con argumentos. No va a pasar nada. Y si solo te estás imaginando todo esto, y si tu fe es una fantasía, y esas preguntas no parecen malas, pero lentamente te apagan, lentamente te desconectan, lentamente te convierten en alguien que sabe de Dios, pero que ya no vive como hijo. Y cuando eso sucede, pierdes la espada, porque la palabra de Dios sin fe es solo letra. Pero cuando se mezcla con fe, se convierte en fuego, en escudo, en espada viva. Yo he visto personas cambiar completamente con un solo versículo. No con 10, no con un sermón completo, sino con una sola palabra que descendió al corazón y se activó como revelación. Pero esa palabra no puede ser activada por alguien más. Tiene que ser creída por ti. Tienes que hacerla tuya. No basta con repetirla. Tienes que vivirla. Tienes que ponerla
en la entrada de tu casa. Tienes que decirla cuando nadie te escuche. Tienes que creerla cuando todo alrededor grite lo contrario. ¿Sabes por qué tantos hijos de Dios siguen siendo derrotados por los mismos pensamientos, los mismos temores, las mismas dudas? Porque no se han posicionado, porque han memorizado versículos, pero no los han convertido en escudo, porque han escuchado promesas, pero no las han activado, porque oran pero sin convicción. Y no te lo digo para condenarte, te lo digo porque yo también he estado ahí. Yo también he tenido momentos en que he orado y el cielo parecía de bronce. He tenido noches de lágrimas donde sentía que mi voz no pasaba del techo. Pero en esos momentos el Espíritu Santo me recordó algo. No necesitas sentir, necesitas creer. No necesitas una emoción, necesitas una decisión. Necesitas decir, como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque todo diga que estoy sola, esa es la fe que activa el cielo. Esa es la fe que hace temblar al infierno. Esa es la fe que convierte un versículo en una muralla de fuego. Y por eso hoy te llamo con amor, pero con urgencia, a despertar, a cerrar esa puerta que has dejado abierta por demasiado tiempo, a dejarte convivir con esa duda como si fuera parte de ti. No lo es, no te define, no fue puesta ahí por Dios, fue sembrada por el enemigo. Y cada día que la toleras, estás dejando que Él tome territorio que no le pertenece. ¿Y cómo la cierras? ¿Con fe qué? No con emoción, no con esfuerzo humano, con fe, con una declaración desde lo más profundo de tu alma que dice: yo elijo creer, no importa lo que sienta, no importa lo que vea, no importa cuántas veces haya fallado, yo elijo creer. Y cuando haces eso, cuando decides creer con intención, entonces la palabra se activa, entonces el Espíritu se mueve. Entonces el cielo responde. La palabra dice en Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Mateo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. No necesitas fe gigantesca, solo necesitas fe genuina, fe que habla aún con la voz temblorosa, fe que ora aún con lágrimas en los ojos, fe que se aferra a una promesa aunque todo alrededor parezca muerto. Y si ahora mismo estás sintiendo ese llamado en tu interior, si hay algo dentro de ti que está despertando, entonces hazlo. No solo escuches, activa, declara, camina en ello, porque Dios no está buscando cristianos perfectos, está buscando corazones dispuestos. Y si tú estás dispuesto, si tú decides decir: hoy, Señor, hazme creer otra vez, entonces prepárate, porque lo que viene será el principio de una nueva temporada, una donde tu fe ya no será una emoción, sino una convicción, una donde la duda ya no tendrá lugar, porque tú sabrás en quién has creído. Quédate conmigo, porque lo que Dios quiere hacer aún no ha terminado. Lo más profundo está por revelarse. Yo no sabía cuánto podía pesar un corazón hasta que el mío estuvo a punto de romperse por dentro, cargado con algo que no podía nombrar, pero que me robaba la paz, la dulzura, la presencia misma del Espíritu Santo que yo tanto amaba. Nunca olvidaré ese día, ese momento en el que el Señor me mostró que aunque yo hablaba de poder, de milagros, de gloria, había un rincón en mi alma que seguía aferrado al dolor,
un rincón donde se escondía la amargura, y no lo supe hasta que Él me lo reveló. ¿Alguna vez has sentido esa punzada en el pecho cuando piensas en alguien que te hirió? Ese frío interno cuando escuchas su nombre, cuando recuerdas lo que pasó, cuando intentas perdonar, pero algo en ti se resiste. Yo sí, y no por una sola persona, no por un solo episodio. A veces no era una herida sangrante, era más bien una sombra, un eco de cosas no resueltas, una decepción que se quedó a vivir dentro de mí sin ser invitada. La amargura es así, no siempre grita, no siempre se ve. Se disfraza de prudencia, de silencio, de yo ya superé eso, pero por dentro sigue ardiendo. Es ese pensamiento repetido, esa conversación que repasas 1000 veces en tu mente, donde siempre tú tienes razón y el otro está equivocado. Es evitar a alguien sin admitirlo. Es hablar mal disimuladamente. Es sonreír con los labios, pero no con el corazón. Y yo lo sabía. El Espíritu Santo no se manifiesta en un corazón lleno de resentimiento. Puedes cantar, puedes predicar, puedes incluso llorar en el altar. Pero si sigues alimentando esa raíz de amargura, algo en ti se apaga. Yo lo viví. Perdí el gozo, perdí la ligereza con la que solía caminar, perdí esa cercanía con Jesús que solía ser tan clara, tan viva. Y todo porque no quise soltar, porque me aferré al derecho de sentirme dolida. Y es que eso hacemos, ¿verdad? Nos convencemos de que tenemos derecho a estar molestas. Me hirieron, me traicionaron, no me pidieron perdón, no reconocieron lo que me hicieron, depecieron. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue traicionado? ¿Qué hizo cuando lo escupieron, cuando lo negaron, cuando lo abandonaron? Él dijo: Padre, perdónalos. Y no esperó a que vinieran a disculparse. Oh, cuánto me costó entender eso. Yo creía que el perdón era un sentimiento, que debía esperar a sentirlo. Pero el perdón no comienza en el corazón, comienza en la voluntad. Es una decisión espiritual. Y cuando lo haces, cuando decides decir: Señor, yo suelto esto, yo suelto hacia esa persona, yo me suelto a mí misma, entonces algo se rompe, algo se cae, algo se sana, y allí es donde comienza la verdadera libertad. Pero escúchame, mientras no lo haces, el enemigo tiene legalidad. No necesita posesionarte, le basta con una rendija, con una herida sin sanar, con una conversación que te negaste a tener, con un pensamiento de venganza que justificaste como justicia, y desde ahí construye sus fortalezas, invisibles, silenciosas, pero reales. ¿Sabes qué me mostró el Señor? Que muchas de las cadenas más pesadas no se ven con los ojos, son pensamientos recurrentes, son noches sin paz. Es la incapacidad de adorar con libertad, es leer la palabra y no sentir nada. Son relaciones rotas que seguimos ignorando mientras fingimos que todo está bien. Pero el corazón lo sabe, y Dios también. Es por eso que te hablo de esto hoy, no porque quiera confrontarte, sino porque sé lo que significa vivir así. Sé lo que es sonreír en público y sangrar por dentro. Sé lo que es orar por milagros mientras escondes heridas no resueltas. Y también sé lo que es ser liberada. Porque cuando finalmente me atreví a confesar delante de Dios lo que realmente sentía, cuando dije su nombre en voz alta y lloré como niña diciendo: Señor, no puedo, ayúdame a perdonar, Él me respondió. No fue con una visión ni con un fuego tangible, fue con paz.
Una paz que descendió tan suave, tan sagrada, que supe en ese momento que el cielo se había inclinado para oírme. Y desde entonces lo he visto. He visto vidas sanadas, corazones restaurados, matrimonios resucitados, todo por una sola decisión: perdonar. Pero hay algo más, algo que debes saber. El no perdonar no solo afecta tu paz, afecta tu protección espiritual. Cuando no perdonamos, bajamos la guardia, nos volvemos vulnerables a los dardos del enemigo, y él lo sabe. Él alimenta la ira, la sospecha, la envidia. Nos susurra que tenemos razón en guardar silencio, en alejarnos, en despreciar al otro. Pero cada vez que aceptamos ese pensamiento, levantamos un muro, no contra el enemigo, sino contra el Espíritu Santo. Y no hay nada más triste que vivir sin su presencia. Es por eso que hoy, si tú sabes que hay una persona a la que no has perdonado, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque digas que ya no te duele, aunque creas que ya no importa, necesito suplicarte en el nombre de Jesús: no lo ignores, nómbralo, escríbelo si es necesario, habla con Dios, dile cómo te sientes, llora si hace falta, pero hazlo, porque mientras no lo hagas, seguirás cargando una mochila invisible que te roba fuerza, fe, libertad. No me importa si predicas, si sirves, si oras en lenguas. Si no perdonas, hay una parte de ti que sigue atada, y el enemigo lo sabe. Y si eres tú quien no se ha perdonado, si lo que no puedes soltar es tu propio error, tu propia caída, tu propio pasado, quiero decirte algo con todo el amor de Cristo: tú no eres tu error, no eres tu pecado, no eres tu pasado, eres redimido, eres restaurada. Pero necesitas creerlo, necesitas aceptar el perdón de Dios para poder caminar en libertad. Y tal vez me dirás: no puedo. Y yo te responderé: tienes razón, tú no puedes, pero Él sí. Él puede en ti, contigo, por ti. Todo lo que necesitas es decirlo: Señor, ayúdame. Es tan sencillo y tan poderoso. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Toma una hoja, escribe los nombres, uno por uno. Tal vez sea tu madre, tu exesposo, tu mejor amiga, un líder espiritual. Escríbelos y ora. No pidas venganza, pide paz, pide restauración, pide sanidad, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú necesitas ser libre. Y recuerda lo que dice su palabra: oh, yo la amo con todo mi ser. Perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3:3. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:31-32. Oh, cuánto poder hay en esa palabra, perdonar. Y si todavía sientes que no puedes hacerlo sola, búscalo. Busca a alguien, un pastor, una amiga, un consejero, alguien que te escuche, que ore contigo. No nacimos para cargar con todo en silencio, y mucho menos con dolor que no fue diseñado para quedarse. Yo sé que esto no es fácil, pero también sé que si el Espíritu Santo está tocando esa herida ahora mismo, es porque Él está listo para sanarla. No la escondas más, no la justifiques más, no la ignores más. Este es tu momento, este es tu altar, este es tu llamado a dejar el peso atrás. Y yo estaré aquí contigo, no para juzgarte, no para señalarte, sino para decirte: hay libertad,
hay unción, hay restauración, pero comienza con una sola palabra, perdón, y todavía no hemos terminado. Claro. Ahora cierra los ojos un instante conmigo y escucha, porque lo que voy a compartirte no es una idea más, no es una reflexión bonita, ni siquiera es una advertencia, es una verdad que arde, es algo que he visto con mis propios ojos en mi propia vida, en almas preciosas que amaban al Señor, pero que, sin darse cuenta, estaban atrapadas, no por cadenas físicas, no por murallas visibles, sino por fortalezas construidas en silencio en lo más secreto de su corazón. Y no estoy aquí para juzgarte, no, estoy aquí para decirte que el Espíritu Santo conoce ese lugar oculto donde a veces ni tú mismo te atreves a mirar. ¿Alguna vez has sentido que hay pensamientos que no puedes apagar? Actitudes que se repiten aunque odias verlas en ti. Secretos que mantienes tan bien guardados que ni en oración los nombras. Estoy hablando de eso que muchos llaman hábitos inofensivos, pero que en el mundo espiritual son grietas rendijas por donde se cuela la oscuridad. No todos son escandalosos, no todos son visibles, pero todos tienen el potencial de robarte la paz, de ensuciar el altar de tu comunión con Dios, de debilitar el poder del Espíritu en tu vida. He visto personas que llevan años en la iglesia, que oran, que sirven, pero que por dentro están alimentando pensamientos impuros, deseos que no glorifican a Jesús. He hablado con corazones que se sienten rotos porque cayeron una y otra vez en la pornografía, en el engaño, en la bebida, en relaciones que saben que los alejan de la voluntad de Dios. Y no lo hacen por rebeldía. Lo hacen porque se sienten presos, porque el enemigo les ha susurrado que ya no hay salida, porque la vergüenza ha cerrado su boca, porque el silencio se convirtió en prisión. Y es ahí donde empieza el ciclo. ¿Lo conoces? Ese ciclo que comienza con una pequeña concesión, una excusa que parece lógica. Solo una vez no es tan grave, yo lo controlo. Pero lo que comenzó como un susurro se convierte en fortaleza, y esa fortaleza se edifica en la mente, porque la batalla no empieza con la acción, comienza con un pensamiento que se queda con una idea que se repite. El pecado no necesita anunciarse con trompetas, se instala en lo cotidiano, y cuando menos lo notas, tu corazón ya está dividido. Pero escúchame, el Señor me mostró algo que me quebró en lo profundo. No es el pecado evidente el que más ha destruido a los hijos de Dios, sino el secreto, el oculto, ese que no se confiesa, ese que se tolera, ese que se racionaliza. Y mientras se esconde el enemigo, construye allí su trono, porque donde hay silencio hay dominio, y donde hay dominio hay control. Y cuando él toma control, entonces vienen las consecuencias: culpa, vergüenza, distancia de la presencia de Dios. El gozo desaparece, la oración se vuelve mecánica, la palabra ya no penetra, y tú sientes que algo se ha roto, pero no sabes cómo repararlo. Y yo quiero decirte con todo mi ser, tú no fuiste creado para vivir así, no fuiste diseñado para vivir con cadenas internas, con doble vida, con un corazón dividido. No. El Espíritu de Dios no puede ser compartido con el espíritu de engaño. Él no habita donde hay tinieblas escondidas, no porque Él no quiera, sino porque tú no le has dado acceso. Y la única forma de romper ese ciclo
es ponerle nombre, nombrar la herida, nombrar el hábito, nombrar el pensamiento y entregarlo con todo el dolor, con toda la vergüenza, al único que puede restaurarte, Jesús. Hay una palabra que arde en mí mientras te hablo: confesión. No una confesión religiosa repetida por obligación. Hablo de esa confesión real, quebrantada, valiente, aquella que dice: Señor, aquí está, esto soy, esto he estado escondiendo. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sabes por qué esa promesa es tan poderosa? Porque el perdón no depende de tu fortaleza, sino de tu sinceridad. No de lo perfecto que seas, sino de lo honesto que eres delante de Él. Y no tienes que hacerlo solo. Dios nunca te pidió que pelearas solo. Búscate a alguien de fe, un mentor, una hermana o hermano en Cristo, en quien puedas confiar, no para que te salve, sino para que te acompañe, porque a veces el enemigo se alimenta de nuestra soledad, de nuestro aislamiento. Pero cuando dos se ponen de acuerdo, en la tierra, dice la palabra, el cielo se activa. Empieza hoy. Toma una hoja, un cuaderno, lo que tengas. Escribe ahí ese pensamiento que no glorifica a Cristo. Ese hábito que parece inofensivo, pero sabes que te está robando vida. Escríbelo. Llama a las cosas por su nombre y luego con toda tu alma di: esto ya no me pertenece, no tiene más lugar en mí. Señor, transfórmame, hazlo una y otra vez. Cada vez que esa tentación venga, levanta la palabra de Dios como espada. No repitas versículos por costumbre, hazlo como un grito de guerra espiritual. Yo he visto liberación cuando un corazón se quebranta. He visto demonios soltar el alma de alguien cuando por fin esa persona dejó de esconder su herida y la puso ante el trono de la gracia. No hay poder en el infierno que pueda resistir a un hijo o una hija de Dios que se alinea con la palabra y la verdad. Y te diré algo más. Si tú no renuevas tu mente, si no reemplazas el pensamiento oscuro por luz, la batalla volverá. Por eso cada día declara la palabra en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llena tu mente con lo que edifica. Medita en lo que glorifica a Jesús. No alimentes la carne, alimenta el espíritu. Cuando vengan pensamientos de derrota, de culpa, de tentación, recuérdate lo que dice Filipenses: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Porque donde está tu pensamiento, allí irá tu corazón. Y donde está tu corazón, allí se define tu vida espiritual. No te engañes pensando que puedes sostener la unción mientras vives con una puerta abierta al pecado. El Espíritu Santo es santo. Él no puede ser compartido con impureza. Pero cuando tú cierras esa puerta, cuando tú te apartas, cuando tú decides caminar en luz, entonces el aceite empieza a fluir. Entonces su presencia te envuelve. Entonces la palabra no solo te consuela, te transforma y sí requerirá disciplina. Tendrás que decir no a lo que tu carne desea. Tendrás que establecer límites. Tal vez tendrás que cortar con relaciones que te llevan a caer. Tendrás que callar voces que alimentan lo que el espíritu quiere matar. Pero escúchame bien, valdrá la pena, porque nada se compara con vivir en libertad. Nada se compara con dormir en paz sabiendo que no hay secretos entre tú y Dios. Y cuando venga la tentación, porque vendrá, recuerda esta promesa:
Ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él proveerá la salida. Él siempre lo hace. Pero tienes que tomarla. Tienes que desear la libertad más que el placer momentáneo. Tienes que amar su presencia más que tu hábito escondido. Y si caes y tropiezas otra vez, no te escondas, no huyas. Corre hacia Él, levántate. No dejes que la vergüenza te hunda, porque Él no se cansa de restaurar al corazón quebrantado. Él no desprecia al que clama desde el polvo. Y cada vez que vuelvas a Él con sinceridad, Él extenderá su mano, no para condenarte, sino para levantarte. Tú no estás solo, tú no eres tu error, tú no eres tu hábito, tú no eres esa imagen oculta en tu mente. Tú eres lo que Él dice, que eres redimido, amado, escogido, perdonado. Pero tienes que decidir creerlo, tienes que caminar como hijo, tienes que cerrar la puerta, no mañana, no cuando sientas que ya puedes, hoy, porque el enemigo no necesita tu permiso explícito. Le basta con tu indiferencia, con que calles, con que ignores. Pero cuando tú te posicionas, cuando tú dices, hasta aquí, cuando tú clamas, cuando tú confiesas, cuando tú levantas la palabra como espada, entonces algo tiembla en el infierno y algo se activa en el cielo. Y eso, querido mío, es solo el principio. He visto con mis propios ojos cómo hombres y mujeres aman a Dios, sirven fielmente en la iglesia, oran, leen la palabra, pero aún así caminan con el alma cansada. O no me refiero a un cansancio físico, eso todos lo tenemos alguna vez, sino a una fatiga más profunda, más silenciosa, más peligrosa. Es ese agotamiento que no se alivia con dormir, que no se cura con vacaciones. Es ese vacío que uno siente, aunque esté rodeado de personas, aunque esté en medio del culto, aunque las manos estén levantadas y los labios repitan cánticos. ¿Lo has sentido? Esa sensación de estar haciendo todo correcto, pero por dentro, no hay chispa, no hay fuego, no hay conexión viva con el Espíritu de Dios. Hay quienes han llegado a confundirse pensando que esta es su nueva normalidad. Dicen, tal vez así es la vida cristiana madura, tal vez esta es la cruz que debo cargar. Pero no, querido, no. Esa no es la vida abundante que Jesús prometió. Yo lo sé porque yo misma he estado allí. Sí, yo he predicado, he visto milagros, he sentido la unción tan fuerte que la atmósfera cambiaba, pero también he caminado por esos días en que me levantaba con el alma pesada, en que el silencio de Dios parecía ensordecedor, en que el servicio se volvía rutina y la presencia que solía ser tan dulce parecía lejana. ¿Sabes qué lo provoca? No siempre es pecado, no siempre es rebeldía. A veces es simplemente el peso acumulado de tantas cargas, el trabajo, las demandas del ministerio, la familia, las expectativas de otros, todo eso se amontona poco a poco. Y sin darnos cuenta, dejamos de venir a los pies de Jesús no para adorarlo, sino solo para pedirle fuerzas para sobrevivir. El alma deja de ser nutrida, el espíritu se va apagando lentamente. Seguimos asistiendo, seguimos sirviendo, pero por dentro caminamos con una lámpara sin aceite. Y cuando eso ocurre algo más terrible, empieza a suceder, perdemos la sensibilidad espiritual. Ya no distinguimos claramente la voz del Maestro. Ya no sabemos si lo que sentimos es el Espíritu Santo hablándonos o simplemente nuestra mente intentando llenar el silencio.
nos volvemos vulnerables no porque seamos débiles, sino porque estamos desconectados. Y allí es donde el enemigo comienza su obra más astuta. No viene con rugidos, no necesita lanzar ataques frontales. Basta con sembrar desánimo, basta con hacerte sentir que ya no tienes propósito. Basta con que te convenza de que esto es todo lo que hay. Oh amado, yo te ruego, escúchame bien. El enemigo no necesita derribar a un creyente fuerte. Le basta con hacerlo caminar cansado. Le basta con que pierda el gozo. Le basta con que su oración se vuelva monótona. ¿Te das cuenta? No necesita tentarte con lo visible si puede adormecer tu espíritu con lo cotidiano. Y cuando tu alma ya no clama, cuando tu corazón ya no espera, entonces dejas la puerta abierta. Una puerta invisible, silenciosa, pero muy real. Y por esa puerta entran las dudas, los pensamientos confusos, las decisiones impulsivas. Y comienzas a decir cosas como no sé por qué me siento así, ya no siento a Dios, como antes me cuesta orar. Y sin darte cuenta te estás alejando, no con rebeldía, sino con cansancio. Y sé que hay quienes están escuchando esto ahora mismo y sienten que estoy describiendo exactamente lo que viven. Te levantas por la mañana y lo primero que sientes no es gratitud, ni paz, ni alegría. Es agotamiento, no físico, sino en el alma. Las decisiones más pequeñas parecen montañas. La fe que antes movía tus labios, ahora solo vive en tu mente. Y aunque amas a Dios, te preguntas en silencio, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me siento así? Escúchame, esto no es tu final. Esto no es la medida de tu llamado. Esto es una señal de que necesitas parar, sentarte a los pies del Maestro y dejar que Él te renueve. No se trata de hacer más, de servir más, de intentar con más fuerza. No, se trata de venir con el corazón desnudo y decir, Señor, estoy cansado, estoy vacío, lléname otra vez. Recuerdo la promesa en Isaías 40:31. Oh, cuántas veces la he declarado sobre mi propia vida. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo ves? No dice los que trabajan, mas no dice los que no paran, dice los que esperan. Hay una fuerza que no nace del esfuerzo humano, sino de esperar en Él, de estar en su presencia. Tal vez hoy es el momento de detenerte, de cerrar la puerta del hacer y abrir la puerta del ser, de ser hija, de ser hijo, de venir a Jesús como lo hizo María sentada a sus pies mientras Marta se agitaba con muchas cosas. Y no es que el trabajo no sea importante, es que hay algo más importante, tu conexión viva con el Espíritu Santo. Cuando el alma es nutrida, el enemigo pierde terreno. Cuando el espíritu se fortalece, la mentira no tiene lugar. Cuando tu corazón vuelve a arder la confusión, huye. Porque el diablo no teme a tus emociones, teme a tu convicción. No le asusta tu cansancio, pero sí tu decisión de venir a Jesús y decir, tómalo todo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y en esa quietud, en esa entrega, volverás a escuchar su voz, no con truenos, no con relámpagos, sino como un susurro en el alma. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué promesa! ¡Qué verdad tan dulce! Él no te rechaza por estar cansado. Él no te pide más fuerza. Te pide solo que vengas, así como estás, con tu vacío, con tus preguntas, con tu dolor, y allí en su presencia
Él restaurará tu alma. Querido, tú no fuiste llamado a vivir agotado, no fuiste creado para servir desde el vacío. Tú fuiste diseñado para vivir en la plenitud del Espíritu, para correr sin cansarte, para caminar sin desfallecer, para declarar su palabra con fuego, no con fatiga. Pero eso no se logra con esfuerzo humano, se logra rindiéndolo todo, volviendo a la fuente, bebiendo otra vez de su presencia. Y si en este momento, mientras oyes estas palabras, algo dentro de ti comienza a llorar en silencio, no lo reprimas. Ese clamor es el Espíritu Santo tocando las áreas que habías dejado marchitar. Ese susurro es su voz diciéndote: estoy aquí, nunca me fui. Ven, Él quiere restaurarte. Él quiere devolverte la sensibilidad. Él quiere que vuelvas a soñar, a reír, a proclamar. Pero antes de correr, necesitas sentarte. Antes de ministrar, necesitas recibir. Antes de hablar, necesitas escuchar. Antes de dar, necesitas ser lleno. Hazlo ahora. No esperes a mañana. Hoy es el día de decir: Señor, necesito tu descanso. Necesito tu paz. Necesito volver a oírte, porque hay algo que yo he aprendido en todos estos años caminando con el Espíritu Santo. Cuando uno se rinde de verdad, cuando uno confiesa su cansancio, cuando uno deja de luchar solo y dice simplemente: ayúdame, entonces el cielo se abre y lo que estaba seco vuelve a florecer. Lo que estaba muerto vuelve a vivir. Lo que estaba apagado se enciende otra vez. Así comienza la renovación. Así se cierra la puerta al enemigo. Así vuelve el fuego. Así renace el gozo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Pero aún no hemos terminado, porque hay más que necesitas oír, más que el Espíritu quiere revelarte. Así que no te detengas ahora. Quédate y escucha. He visto con mis propios ojos lo que pasa cuando los hijos de Dios ignoran las advertencias del cielo. Lo he sentido en mi propia carne cuando el Espíritu Santo susurra con suavidad, con una ternura que rompe el alma, y aún así, muchos prefieren seguir adelante, como si no hubieran oído nada. No te hablo desde el juicio, te hablo desde el dolor, porque no hay nada más triste que ver a alguien que ha sido sellado por la sangre del Cordero caminar con los oídos cerrados, con el espíritu dormido, como si no supiera que está en medio de una guerra. Hay señales que no se pueden ignorar. Hay atmósferas que no mienten, una tensión repentina en el hogar, palabras que antes no dolían y ahora cortan como cuchillas, enfermedades que los médicos no saben explicar, sueños que dejan un sabor amargo, como si algo oscuro hubiese entrado por la ventana en la noche. Y sin embargo, la mayoría responde: es solo la vida. Son cosas que pasan. Es coincidencia. No es coincidencia. Es una alerta espiritual. Es el cielo diciendo: despierta, pero muchos no lo hacen. Y lo que comienza como una pequeña molestia termina siendo una fortaleza del enemigo. No necesitas abrirle la puerta de par en par al diablo. No. Él entra por rendijas. Entra por la frase descuidada, por la queja repetida, por la duda tolerada. Entra por la rutina, por la prisa, por el no tengo tiempo para orar hoy. Y cuando menos lo esperas, ha construido habitaciones dentro de tu alma. Yo he visto cómo sucede. Primero es el cansancio, después la desconexión. Ya no se siente lo mismo al leer la palabra. La oración se convierte en trámite. La iglesia en un evento más del domingo.
Y entonces el enemigo susurra: «Estás bien, no exageres, no te pongas fanático». Y uno le cree. Le cree porque no quiere sentirse débil. Le cree porque tiene miedo de admitir que ha perdido el fuego. Pero escúchame, en el nombre de Jesús, eso es una mentira. Hay quienes piensan que porque llevan años en la fe, porque sirven en un ministerio, porque oran de vez en cuando, están cubiertos. Pero la cobertura no es un hábito viejo, es una decisión diaria. No puedes vivir hoy con la autoridad de ayer. El maná de ayer no alimenta el hoy, y el enemigo lo sabe. Él no necesita que caigas en un pecado escandaloso. Le basta con que te conformes, con que digas: yo estoy bien así, porque cuando te conformas, dejas de resistir, y cuando dejas de resistir, Él toma territorio. Es alarmante ver cómo tantos hijos de Dios caminan sin discernimiento. No saben identificar la voz del enemigo porque no han entrenado sus sentidos. La Biblia lo dice en Hebreos 5:14. Hay que ejercitar el oído espiritual. Hay que saber cuándo un pensamiento viene del cielo y cuándo viene del infierno disfrazado de lógica, porque el enemigo es astuto. Él no viene con cuernos ni capa roja. Viene como justificación, como argumento razonable, como esa frase: es que así soy yo. Y cuando te das cuenta, ya no oras con fe, oras con duda. Ya no declaras promesas, repites frases vacías. Me duele el alma ver hogares enteros contaminados por esta indiferencia. Padres que ya no oran por sus hijos, esposas que han dejado de bendecir su matrimonio, hijos que no conocen el poder de una palabra declarada en el nombre de Jesús. Todo se vuelve rutina, se ha perdido la pasión, y mientras tanto el enemigo construye fortaleza tras fortaleza. No estás loco si has sentido que tu casa cambió de ambiente. No es tu imaginación si te cuesta descansar aunque estés cansado. No es normal vivir con una angustia constante. Eso tiene nombre. Eso es guerra espiritual. Pero lo más peligroso no es estar en guerra. Lo más peligroso es no saberlo. Cuando alguien no sabe que está siendo atacado, no se defiende. Se convierte en presa fácil. Se convierte en canal para que el enemigo siga sembrando desánimo, confusión, frialdad espiritual. Y todo eso sucede mientras la persona dice: estoy bien. No estás bien si ya no sientes la presencia del Espíritu Santo como antes. No estás bien si pasas semanas sin abrir la Biblia y no te duele. No estás bien si te peleas con tu esposo, con tus hijos y lo ves como algo normal. Y yo he estado ahí, he sentido el peso de la batalla, he caminado entre lágrimas preguntando: Señor, ¿qué está pasando? Y he escuchado su voz suave pero firme diciéndome: tú dejaste una puerta abierta. No era pecado abierto, era distracción, era cansancio no rendido, era la frase que repetía sin pensar: nunca voy a cambiar. Y esa frase fue una puerta para que el enemigo entrara con mentiras, con desesperanza, con oscuridad. ¿Sabes cuál es la única manera de cerrar esas puertas? No es con fuerza de voluntad, no es con buena intención, es con palabra, es con espada, es con la verdad de Dios activada con fe. ¿Qué? Tienes que ponerte de pie en tu sala, mirar al infierno en la cara y decir: aquí ya no tienes lugar. Yo cierro esta puerta con la palabra del Señor. Y no lo haces una sola vez, lo haces cada día, cada vez que sientes la opresión, cada vez que el cansancio se disfraza de normalidad.
tú declaras: mi casa está protegida por la sangre de Cristo. Mi mente pertenece a Cristo. Mi propósito está alineado con el cielo. Escribe ese versículo. Ponlo en la entrada de tu casa. Dilo en voz alta. Pégalo en el cuarto de tus hijos, porque el enemigo no teme tu emoción, teme tu convicción. Él tiembla cuando un hijo de Dios habla desde su identidad. Y si estás escuchando esto ahora y algo dentro de ti se está removiendo, si sientes esa mezcla de dolor, de reconocimiento, de anhelo, es porque el Espíritu Santo está tocando esa área, esa herida que nunca confesaste, esa rendija que dejaste abierta por descuido o ignorancia. No te condenes, no te escondas. Este no es un mensaje para avergonzarte, es un llamado para restaurarte. No necesitas saber todo. Solo necesitas saber, esto: hay un arma en tu mano. Hay una espada que no se desafila. Hay una palabra que nunca falla. Y si la usas, si te alineas, si declaras, el infierno retrocede. Tal como David lo hizo frente a Goliat. Él no tenía escudo, no tenía armadura, pero tenía convicción. Le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso fue suficiente. Esa frase derribó al enemigo más temido de su generación, porque no era una frase vacía, era un decreto nacido de la fe. Hoy tú también puedes hacerlo. Puedes escribir: yo cierro esta puerta hoy. Puedes declarar: mi mente es libre en Cristo. Puedes proclamar: este hogar está bajo la cobertura del Altísimo, porque la autoridad no es para unos pocos, es para todo hijo de Dios que decide activarla. Y te lo digo con todo mi corazón: no esperes a que el enemigo robe más. No esperes a que el fuego se apague por completo. Levántate ahora, toma la espada, declara la palabra, porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará por ti? Hay batallas que no se ganan con oraciones suaves. Hay batallas que solo se ganan con una fe encendida, con una determinación que no se quiebra. Y esa fe no nace de lo que ves, nace de lo que crees. Nace cuando decides con todo tu ser que este es el día en que el ciclo se rompe, que esta es la hora en que cierras la puerta. Y cuando lo haces, el cielo responde y el infierno tiembla. Y ahora que hemos caminado juntas por este terreno tan sagrado, mientras el Espíritu Santo ha estado tocando lo más profundo de nuestras almas, quiero que escuchen con atención lo que voy a decirles, porque todo lo que han oído hasta aquí no fue casualidad, fue una preparación divina, una cita con el cielo. Y si llegaste hasta este punto, no fue porque tuviste tiempo libre, sino porque el Señor te ha estado llamando. Él ha estado tocando la puerta de tu corazón, y hoy es el día en que decides si vas a seguir viviendo con las puertas entreabiertas o si vas a cerrar cada una de ellas con la autoridad que te fue dada en Cristo Jesús. 5 tipos de personas han sido reveladas en este caminar, y si has sido una de ellas, no te sientas condenada, solo escucha con el corazón abierto. Aquellos que viven en distracción constante, atrapados por el afán diario, sin tiempo para lo espiritual. Aquellos que han caído en la autosuficiencia, creyendo que su vida está bajo control sin darse cuenta de que su alma está en sequía. Aquellos que han normalizado el conflicto, la enfermedad del insomnio, pensando que todo es parte de la vida, cuando en realidad son señales de guerra espiritual. Aquellos que han perdido el discernimiento, confundiendo la voz del enemigo con su propia voz interior,
creyendo que sus pensamientos negativos son reales. Y aquellos que, aunque han oído la verdad muchas veces, no la han activado, no han tomado la espada, no se han parado firmes. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchos no caen por maldad, sino por ignorancia. Pero hoy esa ignorancia está siendo reemplazada por luz, la palabra de Dios. Esa misma palabra que sostuvo al universo cuando fue declarado sea la luz. Esa palabra sigue teniendo poder y no es letra muerta, no es tinta sobre papel, es fuego, es espada, es llave, llave para cerrar puertas, llave para liberar prisioneros, llave para restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. No hay otra arma más efectiva, no hay otra verdad más firme. Cuando declaras la palabra, no estás recitando un texto sagrado, estás desatando el poder del cielo sobre tu situación. Hoy te invito a hacer algo más que escuchar. Te invito a actuar, a aplicar esta verdad en tu vida diaria, a mirar tu casa, tu mente, tu corazón y preguntarte qué puertas están abiertas, qué frases he repetido sin saber que eran decretos en mi contra, qué áreas he dejado sin cubrir. Es tiempo de tomar la palabra y colocarla en esos lugares. Es tiempo de escribirla en la entrada de tu hogar, de ponerla sobre tu cama, de enseñarla a tus hijos. No como un adorno, sino como un decreto. Necesitamos caminar en estado de alerta espiritual. Ya no podemos darnos el lujo de vivir dormidos. El enemigo no descansa. ¿Por qué deberíamos nosotros vivir como si nada estuviera ocurriendo? La fe no es solo para los domingos. La santidad no es un lujo para unos pocos. El perdón no es una opción cuando sentimos deseos de hacerlo. Todo esto es parte de nuestra armadura. La fe, el perdón, la santidad, la oración, el discernimiento son nuestras armas, y la palabra, la palabra, es la espada que atraviesa la oscuridad. No te estoy pidiendo que te conviertas en alguien que no eres. Te estoy recordando quién ya eres en Cristo, porque cuando tú tomas la espada, cuando tú decides pararte firme, no lo haces solo. El cielo se alinea contigo, el Espíritu Santo te fortalece y el enemigo huye. No porque tú grites, no, porque tú sepas más versículos que otros, sino porque cuando tú resistes al diablo, en el nombre del Señor, Él no tiene opción. Él no puede quedarse, porque escrito está: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y no me importa cuán larga haya sido tu lucha, no me importa cuántas veces caíste, no me importa si has sentido que Dios ya se olvidó de ti. Él no se ha ido, Él no ha cerrado su mano, Él no ha dejado de mirarte, Él está aquí. Y si estás escuchando esto, es porque todavía hay un plan para ti, un propósito, una restauración completa esperándote al otro lado de tu obediencia. Hoy es el día en que te sacudes del polvo. Hoy es el día en que tomas esa espada con firmeza. Hoy es el día en que cierras esas puertas. Y cuando lo hagas, te lo prometo, comenzarás a ver lo que parecía imposible: paz donde antes había caos, descanso donde había ansiedad, libertad donde hubo cadenas. Porque cuando la palabra se convierte en tu lenguaje, el infierno no tiene cómo responder. Porque ya no hablas desde tu herida, hablas desde tu identidad. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la autoridad que Cristo te dio. Y no te estoy diciendo que será fácil.
pero sí te digo que será glorioso, porque cada paso que des desde hoy será acompañado por su presencia. Cada decisión basada en su palabra será respaldada por su poder. Cada batalla enfrentada con fe será una victoria anunciada. Así que toma la espada, colócala en tu boca, grábala en tu mente, escríbela en las paredes de tu hogar, no como amuleto, sino como decreto, porque esta es tu temporada, esta es tu hora, y el cielo está esperando que tú te levantes y digas: yo cierro toda puerta con su palabra. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre mi vida. Y cuando lo digas, cuando lo creas, cuando lo vivas, algo cambiará, algo se romperá, y la gloria de Dios comenzará a manifestarse en áreas que creías perdidas, porque su palabra no vuelve vacía, nunca, nunca. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarte a hacer algo más. Si este mensaje tocó tu alma, si el Espíritu Santo te habló en algún momento de este video, déjalo escrito en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber en qué área estás tomando la espada hoy. ¿Es tu mente, tu casa, tu propósito? Escríbelo como acto profético. Dale like si esto fue una confirmación para ti. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita cerrar una puerta. Y no olvides suscribirte al canal, porque vienen palabras que el Cielo ha reservado especialmente para este tiempo. Gracias por haber estado aquí, por permitir que esta voz llegue hasta donde tú estás. Que el Espíritu Santo siga obrando, aun cuando el video termine. Él no necesita pantalla ni micrófono para tocarte, solo un corazón dispuesto. Y antes de que te vayas, dime algo. ¿Crees que un versículo puede cambiar el ambiente espiritual de toda una casa? ¿O piensas que estamos exagerando lo que muchos llaman una simple batalla emocional? Te leo en los comentarios